Muy buenas noches. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de práctica alrededor de las diferentes técnicas de interpretación, ¿no? De lo que es la astrología. Entonces, estaba armando el programa para saber clase por clase qué vamos a hacer y se los quiero compartir para que vean cuál es la estructura. Bien, la idea del programa es que hagamos un tema por cada día. Así cada día pues va a ser en cierta forma autónomo. Entonces vamos a seguir una secuencia por meses y en cada mes hay 4 temas. Entonces el primero de los temas pues, va a ser la lectura con el oráculo, que los que ya tienen más tiempo conmigo pues ya han hecho varios ejercicios, pero la idea es volver a mostrar de qué se trata este oráculo y para qué, cómo se utiliza la versión también que tengo para internet, pues para hacer en PowerPoint. Y pues ese es el primer día, sería hoy inclusive. Vamos a ver si alcanzamos ahora a mirar cómo funciona. El segundo paso es la lectura de una carta. ¿Cuál es esa metodología para leer una carta? ¿No? Hay diferentes tipos de aproximaciones a lo que es una carta astral. Yo utilizo una y les voy a mostrar cómo es por capas. Y pues esa es la segunda sesión. Luego vamos a hablar de tránsitos. Los tránsitos son importantísimos, los podemos ver en sus cartas. Vamos a ver cómo están evolucionando, ¿no? Las energías que ahorita están siendo muy, muy potentes, ¿no? Sobre todo en este sentido del aprendizaje. Luego veremos lo que es la revolución lunar y hablaremos de las lunaciones, ¿no? La revolución lunar es parecida a la revolución solar, pero con la luna, ¿no? Le muestra a uno cuando la luna está exactamente en el mismo lugar que estaba cuando uno nació. Y eso también genera unos ciclos internos y personales que son muy interesantes. Luego, pues la revolución solar, eso ya sería en el siguiente paquete, ¿no? Los primeros 4 sería el primer mes. Los que vienen ya es cuando entramos en lo fuerte del curso, que es por un lado la revolución solar, por el otro lado la idea de las progresiones secundarias también se las llama, y el séptimo punto es la sinastría, ¿no? Cómo se relacionan dos personas. Hay muchas, muchas técnicas, vamos a ver cómo las cubrimos todas en esta sesión. Y finalmente vamos a hablar de la carta del alma, que para mí es importantísima y que muestra esos matices personales que hacen que la carta sea rica, que se tenga mucha, mucha sustancia. Entonces, esas serían las 8 primeras clases. Luego vamos a ver una técnica que yo utilicé por mucho tiempo para visualizar la distribución de los 4 elementos, ¿no? Y eso muestra qué potenciales tiene la persona. Y normalmente este análisis también sirve para comparar grupos familiares, ¿no? Ya no tanto por signos zodiacales, sino por elementos. Entonces es más fácil ver quiénes son complemento de quiénes en la estructura. Luego vamos a hablar ya no solo de los aspectos, sino de las figuras que forman esos aspectos y que tienen unos significados particulares. Vamos a ver cómo aplican en una carta astral de las nuestras. Luego vamos a hablar de la numerología Abaxus. Vamos a coger nuestros nombres y los vamos a visualizar en colores y con números y vamos a ver una dinámica muy diferente a la de la numerología tradicional, basada en la fonética, no tanto en la ortografía.
Luego veremos los cuatro asteroides, uno, Palas, Vesta y Ceres, y cómo interactúan con los nodos. Encontré una forma de ver cómo los nodos y los cuatro asteroides generan una estructura que lo orienta a uno, ¿no? En una dirección, en la dirección del alma, ¿no? Entonces, ese va a ser un tema bien interesante. Luego, ya va a venir el último paquete, el último mes, y ahí vamos a ver la astrología relacionada con el enagrama, luego la astrología relacionada con el I Ching y luego la astrología relacionada con los ángeles y con los cristales. Para terminar con un resumen de lo que son las esencias florales, que pues ya habíamos visto en cursos anteriores, pero pues ahorita pues, la voy a condensar para que nos quede todo el material reunido. Entonces, ese es el proceso, ¿no? La estructura que es circular y también funciona por módulos, ¿no? Es como un arbolito. Entonces, no solo son los temas, sino es el recorrido por esos temas lo que hace que uno a un nivel inconsciente también esté construyéndose, ¿no? Como una maquinita que va a- aplicando presión en cada uno de los lugares que debe ser para poder captar la información no solo de la manera consciente, sino de una manera consciente. ¿Preguntas? No, No, está súper chévere. Una pregunta. Tú Sí, dijiste que nos dabas como un manual. sí. Eh, sí, chévere. Y Entonces, digamos, sería súper chévere como hacer una estructura de todos, como un librito de nuestra, sí, pues como de nuestro mapa de ruta. sí, sí, eso es, si quieren Se les me muestro ocurrió. entonces lo que dice Lina. Entonces, el manual está quedando así. No sé si, pues mi pantalla es bastante grande, no sé si lo ven muy pequeño. La idea es tener los 12 signos zodiacales con la descripción funcional en la parte de la izquierda y la parte visual a la derecha, ¿no? Para cada uno de los signos. Y después hay un resumen de lo que son los planetas y lo que son las casas. Entonces, pues esto todavía me falta por desarrollar. La idea es que quede muy gráfico, pero también muy de palabras clave. Entonces, veamos un acercamiento de cómo va a quedar cada una de las fichas. Sí, entonces, ¿será que esto me acerca otro pin? Eso, listo. Entonces, ¿qué va a venir en esta gran ficha? Viene primero el número, porque para nosotros el color y el número es lo primero, rojo, número uno. Habla del instante del despertar como un título general. Es un color que va a estar relacionado en astrología con Aries y Marte. Y después vamos a hablar cuáles son los atributos energéticos y esos atributos los vamos a describir de una manera estructural, es decir, diciendo si el signo es impar, pertenece al grupo de los planetas personales, pertenece a los elementos de fuego, a los signos cardinales, ¿no? Y qué significa cada una de estas posiciones, que es como una ecuación. Lo bonito de la astrología es que no es una colección de animales y de anhelos puestos a la loca, sino es el resultado de una ecuación, de una estructura que hace que llame o que pida que haya algún tipo de representación y el carnero es muy buena representación para cumplir lo que dice, ¿no? Lo que pide esta ecuación.
pero podría dar también un carro de carreras y sería otra respuesta a esta ecuación. O sea, necesitamos que algo sea extrovertido, temporal, subjetivo, que busque libertad, que busque cambio y liderazgo. Eso sería la forma más compacta de, de entender un signo. Entonces después, pues la idea es irlo explicando y como bien dice Lina, pues a mí me encantaría que si ustedes cuando lean esto, pueden hacer comentarios y de pronto podemos ir creciendo el manual ya con sus aportes, sería muy interesante. Inclusive algunas preguntas también se podían ir entremezclando y que el libro fuera también un libro de resumen de todos, ¿no? Donde si hay algo interesante, pues lo compartimos entre todos y vamos armando nuestro manual, ¿no? Esto es un manual en desarrollo, no es una obra terminada ni es el manual que vengo usando durante años, sino que es un manual, ¿no? que en este momento sí está haciéndose y que está en el mejor momento para que pues, le hagan observaciones. Entonces, ¿qué más tiene la ficha? Tiene unos atributos energéticos, tiene unos atributos físicos del color o del signo, tiene unos atributos psicológicos y después ahí están algo que yo saqué de lo que es los ascendentes, el trabajo con ascendentes. Entonces, para todos los signos vamos a ver, por un lado, qué los enamora, después, cuál es su desafío, el desafío que tiene el signo, el principal desafío, qué le interesa principalmente al signo y qué hace abundante a ese signo. Entonces, cada uno de estos tiene una ecuación acá que después explicamos con detalle. Y pues estaba pensando también que a los de este grupo les voy a dar acceso a las clases donde vaya a explicar esto en el otro grupo, porque si no, pues van a quedar sin la información de base que es fundamental para poder entender toda la práctica que vamos a hacer. Entonces, pues va a haber bastante que estudiar. Entonces, además de esto, vamos a ver qué equilibra o sana a cada signo zodiacal. Y ahí es donde vamos a ver remedios. Y acá hay una balancita interesante que es cuando hay un exceso de energía Aries, quiere decir que hay una falta de Libra. Y eso genera un modo de ser. Puede pasar lo contrario, que haya una falta de energía Aries y un exceso de Libra, y eso genera otro perfil, ¿no? Entonces, visto más como balanzas y no solamente como cada uno por separado. Y ahí al final están las correspondencias con el I Ching, con el tarot, con la terapia floral, con la aromaterapia, para tener unas relaciones. Y a la derecha están las palabras, algunas de las palabras clave y las imágenes que sin ningún letrero. Quería yo simplemente poner el número uno y de resto solo imágenes para que fuera muy sensorial esta información, que uno la descubra por la forma y no tanto por qué significa, ¿no? No necesito saber cuál es el nombre técnico de cada uno de los dibujos, pero sí conectar con lo que siento cuando miro esa imagen, cuando miro por un lado a esta fuerza, ¿no? A este personaje que está abriéndole las fauces a un león y después vemos un carro de carreras que nos lo imaginamos rugiendo también. Entonces, toda esa combinación de, de símbolos y de colores y de imágenes mentales son las que preparan el terreno para que cuando uno tiene algo que decir, tenga un medio. Porque finalmente uno, además de todo lo que es la herramienta no lo va a decir todo. La herramienta sirve para soportar, para llevar un discurso que uno tiene que estar fabricando con todo lo que lee, con todo lo que experimenta, ¿no? Todas esas vivencias son lo que carga los símbolos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es
a empezar a apropiarnos de los símbolos para poderlos cargar de energía y una energía que sea mía, ¿no? Y donde si yo defino algo, pues eso ya tiene valor. No es por una realidad que si representa o no representa esto. Ese es un dilema que una vez que uno resuelve y dice va a representar esto, pues obviamente tiene que haber algo más que represente lo otro. Entonces, por eso esta forma de construir como mandala hace que cada cambio en uno de los elementos repercuta en todos los demás automáticamente. Entonces, es un sistema que interactúa y por eso también está vivo. Entonces, eso es para lo que va a ayudar este resumen. Entonces, pues todavía ya casi lo termino. Entonces, pues la idea es que ustedes le pudieran meter la mano y, o sea, está muy económico, está, ¿no? Lo más saturnino que pude para que solo con unas pocas palabras se entendiera cuál es el, la motivación. Entonces, bueno, eso es los- entonces hay bastantísima información. No creo que la podamos ver toda en el curso. Y aquí está pues, un resumen planeta por planeta. Pronto le meto algunas otras imágenes a que se vaya completando a nivel gráfico. Y después están las casas derivadas, o el significado de las diferentes casas, relacionándolas con personajes de la familia o conocidos, con personas, ¿no? Cómo se conectan las personas con, con las casas. Entonces, bueno, ese es el otro tema a desarrollar. ¿Preguntas? Una pregunta curiosa. Yo no sé mucho de tarot, pero siempre se ha asociado a la fuerza a Leo y aquí lo asocias a Aries o por una lógica eh, de definición de comportamientos o por qué. Por la fuerza. La fuerza es Aries. La fuerza es como esa fuerza inicial. Y Aries también es Porque es ingenuo que en cierta forma. el sol o Leo va a ser el sol, Ujú. que es el Sí, sí, regente natural de Leo. desde Pues la hay otra carta. simbología. Mm. Perdón. No, dime, dime. No, no, no. Desde la simbología, sí estoy de acuerdo contigo. Estaba pensando, Aries es también ingenuo e inmaduro, ¿no? Ujú, Eso claro, es, por eso la fuerza bruta se atreve a abrir la boca a un león sin pensar las claro. consecuencias. Lo bonito es que va desde la fuerza bruta a la fe, a la confianza, porque también está poniendo la mano, ¿no? En la boca del león La y fase, el león sí. no lo está mordiendo, o sea que tienen la fe de que no lo va a morder. Entonces son los dos, Mm, todo viene con un espectro, ¿no? Desde lo más oscuro hasta lo más claro. ok, ¿Sí? Entonces poder percibir esas distancias es importante porque si no se queda uno en la calificación, ¿no? sí, Esto es en la bueno o es etiqueta. malo. En Sí. cambio, si uno lo ve como todo un movimiento, como una ola que va desde lo agudo a lo grande, ¿no? A lo amplio, pues ya ve uno que las cosas tienen matices y que depende de cómo se expliquen, pues van a tener un significado u otro. O como los nodos, ¿no? ¿No hablas de los nodos en tu sistema? Sí, sí, pues vamos a hablar precisamente en el programa, por eso vamos a hablar de los asteroides y de los nodos combinados. Y yo creo que da una dinámica bien interesante entenderlos no solos, sino con cuatro elementos. Ok. Órale, pues. Entonces, ese es el tema del curso.
Entonces, pues si quieren, ahora sí podemos empezar a mirar cartas y la primera, la idea de lo inicial era o es trabajar con el tablero nuevamente para que vean cómo funciona. Entonces les voy a compartir pantalla y comenzamos. Aquí, entonces acá. Bueno, toda la explicación va para Kenas principalmente, que es la que, ¿no? De los que están aquí no ha visto nada del tablero, entonces le voy a explicar desde el principio de qué trata. Bueno, entonces, la idea del tablero es tener una base en la que se ven las 12 casas y este archivo, pues yo se los doy para que ustedes lo puedan manejar también en su casa y le permite a uno mover la rueda del centro. ¿Sí? Cuando uno mueve la rueda del centro, pues puede empezar a poner cualquiera de las posiciones de la carta astral, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso sirven estos dodecanatos de acá. Entonces, ¿cómo se utiliza? La idea es con un dado de 12 caras, veámoslo acá, acá, acá. ¿Sí? Un dado como este de 12 caras, uno puede escoger uno de 12 colores, ¿no? Y lo bueno de todo este sistema es que todo está dividido en 12. Entonces, cualquier cosa que uno saque con el dado va a dar, dependiendo de la capa que uno esté analizando, ¿no? Le va a salir una posición para la rueda del centro, una posición para los planetas, ¿no? Y todo se puede ir ubicando. Entonces, además de esta rueda, ¿no? Que es la rueda de los signos zodiacales, y de las casas tenemos aquí al lado los planetas. Como los planetas tienen dobles regencias, pues puse un planeta del color de cada una de las regencias. Entonces habría un Marte rojo, que es el regente de Aries, y un Marte violeta, que sería regente de Escorpio. Entonces, eso no lo puedo hacer en el software, que sería cambiar de rojo a morado para cambiarle el enfoque, ¿no? Porque es muy distinto un Marte rojo a un Marte violeta. El Marte rojo va a ser frentero, va a querer que lo reconozcan, mientras que el Marte violeta va a ser el más escondido, más estratégico, de no mostrar sus cartas, ¿sí? Pero ambas son formas de actuar. Lo mismo hay un Venus que es azul, que es mental, que es estético, y hay otro que es el Venus físico, que es anaranjado, que es el que se siente, ¿no? Entonces, es el cuerpo físico y la estética de ese cuerpo físico, o el cuerpo de cualquier cosa, es Venus, así como todo cuerpo tiene una forma. Entonces, esos son los dos Venus, ¿no? Mercurio, por ejemplo, es el conocimiento incipiente, sería el Mercurio amarillo, y el conocimiento experto ya sería Virgo. El primero está ensayando y se equivoca, mientras que el otro ya el problema que tiene es que se vuelve muy repetitivo, es muy mecánico, pero si hay una combinación de los dos, pues ahí hay una inteligencia que funciona, ¿sí? Las dos cosas. Saturno también están los dos Saturnos, el Saturno de Acuario y el Saturno de Capricornio. Después está el Júpiter de Sagitario y el Júpiter de Piscis, ¿sí? Entonces, esto también para hablar de lo que es la diferencia que hay entre la religión y la mística, ¿no? Porque la religión es el Júpiter de Sagitario, o la religión o la filosofía.
los modos de pensar, la idea de sentido que tiene una persona, ese es el Júpiter sagitariano. Pero hay otro Júpiter que es ese Júpiter místico y soñador y que está más conectado con otros mundos que con el mundo que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿no? También el Saturno, pues ya si vamos a verlos todos, Saturno es, tiene las dos versiones, el Saturno de Capricornio, que es el de color café, pero también tiene una regencia con Acuario, que es poco conocida o poco utilizada, no poco conocida, porque ya Urano va a ser un mejor, un representante a veces más fiel desde cierto punto de vista de Acuario, aunque ya después vamos a ver exactamente por qué Saturno sí es regente de Acuario y dónde está ese punto de innovación que viene con la idea saturnina, porque muchas veces se entiende a Saturno como un limitante, pero nunca se lo ve como un principio de un nuevo ciclo. Entonces es importante que las cosas terminen, pero apenas terminan, vuelven a comenzar. Entonces por eso también tiene matices. Entonces entender los planetas con matices, pues hace que el juego tenga mucha riqueza y que el sistema sea muy parlante, ¿no? Que rápidamente lleve a la información. Y además de esto, pues está el símbolo de la Tierra, que es un círculo con una cruz, y pongo unas flechas para que si uno quiere indicar alguna cosa, lo pueda hacer. Y al final hay una plantilla que sirve para ubicar los planetas Mercurio y Venus. Como Mercurio solo puede estar 18 grados adelante o atrás del Sol, pues se necesita que haya como una plantilla para que uno lo pueda ubicar, ¿no? Y Venus se abre un poco más. Entonces, esto nos sirve para ser precisos, ¿no? En la ubicación de los planetas según esta lógica, ¿no? Entonces, esos son los elementos que tiene el tablero. Hasta ahí preguntas. Sobre todo que... que no creo que salió. Bueno, esto sirve pues para las... Hay también otra alumna que no ha visto nunca esto. Entonces, bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Todo bien. Sí. Bueno, entonces, empecemos con una pregunta, ¿no? Entonces, para mí siempre la mejor pregunta es ¿cómo estamos ahora? ¿O cuál es el tema de reflexión al que nos lleva el tablero en este momento? Es una pregunta abierta, pero nos lleva a entender cómo el universo está conectado con una necesidad de aprender algo, ¿no? Y que, pues, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Y cómo lo podemos interpretar. Entonces, empezamos con los dados. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre es ubicar el ascendente. El ascendente hace que uno tenga un punto de partida, ¿no? Y ahí ya se fija el tablero y ese ascendente nos va a hablar del tema de la consulta, ¿no? Cómo se presenta, inclusive nos habla del que está consultando, ¿no? Del que es el actor principal de esta carta o el tema principal de esta carta. Entonces, vamos a ver qué ascendente nos propone analizar. Entonces, damos los dados y me sale 5 y 5. Es decir, 5 es el signo de Leo. Entonces, pico el círculo, le doy la vuelta y pongo el ascendente en el 5.
Y el siguiente paso es ver si, como es 5-5, pues me quedó exactamente en el primero de todos los dodecanatos. O sea, como cada signo está dividido en 12 partes, pues el segundo dado me va a hablar de la posición en esta pequeña rueda. ¿Sí? Entonces, por eso se tira dos veces el dado o se tiran dos dados, ¿no? Para poder ubicar ese ascendente. Entonces, ahorita tenemos este ascendente que es el signo Leo. Entonces, ya de entrada nos está hablando de cuál es la tarea a la que nos vamos a enfrentar en este momento. Entonces, veamos en la imagen. Entonces, veamos acá. Ay, pues, eso. Entonces, veamos, por ejemplo, Leo. Entonces, podemos ir al manual y buscamos Leo, ¿sí? Entonces, Leo ahí tiene al Sol como representante. El Leo es como una fuente que irradia energía. Entonces, sí, como siempre el ascendente lo leemos como la tarea, pues la tarea en este caso, lo que nos está proponiendo para comenzar es que veamos todo el círculo completo, ¿no? Que veamos todas las posibilidades y los diferentes matices en cada una de las cosas que vamos a abordar. ¿No? Ese sería el tema inicial, conectar con la energía primigenia, ¿no? Del ser humano cuando sale en sociedad, ¿no? Porque decimos que Leo es el segundo nacimiento, ¿no? El primer nacimiento es Aries, el nacimiento a la vida. Luego viene ese nacimiento a lo social, ¿no? Es cuando yo digo yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy, todo lo que uno diga yo soy, eso es Leo, ¿no? Y pues esa sería la tarea para empezar. Entonces, el siguiente paso es empezar a llamar a personajes para que nos ayuden a puntualizar la pregunta. Aquí hay varias posibilidades. Como Leo tiene como planeta regente al Sol, yo si llamo al Sol y lo traigo aquí al escenario, pues si tiro el dado dos veces, me va a salir el sol en dónde está, en qué signo zodiacal y en qué posición, porque como estoy tirando dos dados, pues me va a dar no solo en el color del signo zodiacal, sino también en un dodecanato. Entonces eso me va a dar muchísima precisión. Entonces, veamos a ver qué sol nos propone analizar el tablero. Entonces tiramos los números y me sale el número 11 para, para el signo zodiacal y el número 9 como matiz. El número 9 tiene que ver con el color arena, que es este que corresponde a Sagitario. Entonces, este es un sol en el signo de Acuario y en el dodecanato de Sagitario. Quiere decir que es un Acuario con un matiz sagitariano. ¿No? ¿Qué se les ocurre a ustedes que da esa combinación? Cambio de filosofía. Y una filosofía no tradicional, ¿no? Porque Sí, Acuario, si una de por eso. de las características de Acuario es lo no tradicional. Y de Sagitario, el ser de avanzada, ¿no? El estar formado por símbolos que se pueden interpretar. Parecido a lo que te comenté de la película, es exactamente esta combinación. Exacto, Porque es una robot en la que
Exacto, empieza a fungir como un avatar, como si fuera el Cristo, pero de moderno. Está exacto. Sí, es chido. bellísima la imagen porque, claro, es Cristo ya sería Sagitario, pero el androide sería Acuario. Entonces, es perfecta la relación. Y además de estar el Sol en Acuario y en el dodecanato de Sagitario, está en la casa 7 que tiene que ver con la relación entre las personas. Entonces, podemos decir que para esto sirve la astrología que vamos a ver de ahora en adelante. Sirve para poder orientar el estudio de las otras personas de una manera muy particular y original, ¿no? A través de una cantidad de técnicas que son de avanzada y que incorporan las nuevas filosofías. Está apoyada más que todo en los nuevos puntos de vista y no tanto en los maestros clásicos que con todo y que son unos genios, pues estaban representando otro momento, ¿no? Entonces, eso nos dice este sol, ¿no? Sol en Acuario en casa 7. Yo le añadiría que co-creamos. Exacto, eso me gusta. Sí, es un proceso de co-creación, ¿no? La casa 7 es el de las parejas. Ujú. Y Acuario los grupos, entonces pues está todo. Y el Sagitario le mete fuego. Y el fuego y el aire se complementan mutuamente. Eh, puede ser también, pues aquí estamos especulando, ¿verdad? Por ser la casa 7 y es Sí. algo que está sucediendo, un cambio en el paradigma relacional. Aquí con el Sol vamos a ver particularmente el potencial del momento. Ok, A no, cada no sobre planeta un área tiene, específica. para eso que preguntas, de pronto llamamos a un Saturno o llamamos a otro que nos explique qué hay detrás. Pero aquí lo primero que vamos a ver es de qué se trata esta reflexión. O sea, ¿sí? Entonces, esta reflexión hay que hacerla en torno de Acuario en casa 7 que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, mira que ya se cumplió. O sea, ¿no? Es que estamos haciendo en este momento es esta posición. Entonces es como sonría para la foto. Entonces, después de tener este sol, el siguiente paso sería buscar precisamente a Saturno, porque Saturno, veamos que Acuario tiene dos regentes. Tiene uno es Saturno y el otro es Urano. Podemos ver qué nos dice cada uno de ellos. ¿Sí? Así vamos siguiendo una línea la línea de un relato, ¿no? Entonces, primero ubiquemos a Saturno, a ver en qué lugar está. Saturno puede estar en cualquier lugar de la rueda. Entonces, tiramos los dados y me sale el 8 para el signo y el 12 para el dodecanato. Entonces, 8 quiere decir que este Saturno está en Escorpio y 12 quiere decir que está en el dodecanato de Piscis, por acá. ¿Sí? Entonces, ahí está Saturno. Y veamos dónde está Urano al mismo tiempo para ver los dos regentes, qué diálogo tienen entre los dos. Entonces me sale el número 2 y el 6. Entonces, Urano está en el 2 que es Tauro, y el 6 es Virgo. Entonces, está por acá, por la mitad. Entonces, de alguna manera, aquí quedaron en oposición Saturno y Urano. Entonces, cuáles son las propiedades de Tauro y de Escorpio? ¿Ustedes ¿Se acuerdan cuál es el tema que relaciona a Tauro y a Escorpio? Valor y transformación, que no me acuerdo Exacto. qué es. El puente.
De lo material con lo transformativo. Sí, pero hay una Recursos, palabra, los recursos, los recursos recursos podría ser recursos físicos y y recursos recursos. psicológicos, Ok. pero Lo para que haya un material con lo puente, intangible. ¿ah? Lo material con lo intangible. Sí, pero la clave de un vínculo es que sea una sola palabra. Entonces, Mm, yo diría que la palabra que une a Tauro y a Escorpio es el tener, es el eje del tener. Tener físicamente y tener psicológicamente, porque ahí es donde en Escorpio están los apegos, ¿no? Y el apego es me atengo a algo. Entonces, Escorpio es como ese vórtice que absorbe, que chupa energía, mientras que Tauro va a ser el color de la primavera, ¿no? De los toros, de la arcilla, de los platos de fruta, ¿no? Aquí hay primavera, o sea que, y está en la mitad de la primavera, claro, en el hemisferio norte, ¿no? Toda la astrología siempre está hecha para el hemisferio norte y le funciona a los del sur, pero está hecha para el hemisferio norte. Entonces, aquí hay un, cómo lo interpretarían ustedes? Ay, yo te quiero entender a veces con los términos, así que te voy a volver a preguntar en caso de que Sí, sí, tranquila. no lo entiendan. Entonces, bueno, es que de hecho estamos viviendo eso casualmente en este momento. Ujú. Eh, Estoy un poquito confundida con los de los dados porque es como un poquito azar, ¿no? O en la energía del momento, de la forma en que lo seleccionas. Pero de por sí, Urano y Saturno es una lucha de lo tradicional o de lo Ujú. establecido con los cambios que se tienen que hacer sí o sí. Sí, Entonces, acaba de salir Urano de ahí, de Acuario, donde está transformando todo lo que nosotros dábamos por sentado, claro, para poder venir hablando también de lo que es la materia. Y si hablamos sí, de la materia directamente, de lo que es el dinero, sí, y exacto. viene ese cambio de cómo nosotros interpretamos el dinero. Y por otro lado, ese Saturno en Escorpio, yo pudiera interpretar que la parte psicológica de nosotros siempre fue como si fuera algo oculto, un misterio, y Saturno te lleva y te obliga a que la estudie, a que aprendas de Claro, ella, porque es el balance que te va a permitir eh, eh, hacer ese puente hacia los cambios que claro, todos vamos a necesitar. claro. Y habla del punto, ¿no? Del punto de inicio también. El Saturno azul claro es un Saturno que marca inicios, o sea, que entiende que es final, pero el final es el principio. Y como aquí está en el color de Piscis, en el azul oscuro, pues es un matiz espiritual, ¿no? Entonces, ahí se termina con algún tipo de creencia, ¿no? Porque Saturno en Exacto. Escorpio estabiliza una creencia sobre lo que es la espiritualidad. Y si llega Saturno a ese punto, pues está diciendo, hasta acá viene un modo de ver las cosas y desde aquí o a partir de aquí va a comenzar otra serie de eventos, ¿no? Entonces, si esto además está acompañado por Urano, que es como un terremoto en los recursos, porque Tauro son los recursos, ¿no? Y es el proveer, decimos, ¿no? Cómo una persona provee. Entonces, cuando Urano está en las provisiones, pues esas provisiones van a empezar a transformarse. Provisiones o también les podemos decir valores, ¿no? Entonces los valores van a estar cambiando radicalmente. Ujú. Pero lo bonito de esto es que cambia esa parte racional, pero también la parte espiritual.
¿En qué color está Urano? Que no, ¿en Urano Virgo? también es un azul clarito, Ah, quedó está en... diferente, o sea, debía ser un poquito más clarito que este para que quedara No, no, de pero la los manera. decanatos, ¿en cuál está? En Virgo, ese había salido en Virgo. en Virgo, en el color verde, En el verde. que es también un matiz de tierra, ¿no? Porque Virgo es de tierra y es mutable, entonces le da un método, ¿no? O sea, Ujú. verde yo lo puedo superponer o cambiar por método, ¿sí? Entonces cualquier cosa que diga de Tauro es eso con método. Entonces, ¿qué es lo que se rompe? El método. ¿De qué? La De forma los temas, de cerrada. los valores. Y si quiero meter También, la otra capa, también puedo decir los valores profesionales. eso es lo que te iba a decir. Y lo otro que nos invita a cambiar una estructura diferente de nuestra conformación, llamémoslo de nuestro hogar, de nuestra familia, Ujú. Sí, de una forma transformativa, sí, profunda sí. y dirigida precisamente también a esos logros, metas, eh, con esa nueva conciencia de esos recursos alternativos, recursos Ujú. diferentes, Claro, todo. tecnológicos. Claro, y van desde los de la inteligencia artificial, que también son una cantidad de recursos absurda, ¿no? Hasta los recursos naturales en pleno, ¿no? Es todo el espectro. Entonces, Eh, para uno definir qué tipo de, si es más de un lado del otro, entonces ahí puedo utilizar el dado otra vez. Dime, ¿me ibas a preguntar algo? sí, entonces Sergio, tú estás utilizando los dados y el cuadro para interpretar en este momento, pero ya aplicado lo llevamos a los datos reales de la carta. Claro, claro. Y de lo que está pasando ahorita y es la oportunidad de hacer una reflexión sobre lo que Es está que, pasando ahora. ok, me tenía un poquito confundida eso, pero ya. Sí, Es, Es como es una una fotografía oportunidad. del momento de lo que estamos como grupo iniciando en este proceso del curso. O Exacto. Esa era sea, la es pregunta. como nuestra foto de la energía que estamos trayendo nosotros a este grupo, lo que nos está Exacto. invitando la energía de la foto del momento como grupo a lo que, sí, a lo que estamos haciendo. Sí, ¿cuál es la pero es que semilla que estamos sembrando? sí, pero es lo que está pasando realmente. O sea, Exacto. también es lo Exacto. que Es está que es para pasando. demostrarte que funciona el método. Es Sería que no se puede uno salir del orden, ¿no? Puede tirar los dados al azar y caen ordenados. Caen exactamente para representar cómo estamos en este momento. Eso es lo que es increíble. Entonces, a ver, cuando está en uno de los decanatos, o en el signo que Sí. caiga, según los grados, me imagino, en la carta original, sí, lo tomas por los grados, ¿verdad? Aquí el dado pues me da es por colores, ¿no? Aquí ya estoy totalmente desligado de cualquier carta astral. Pero cuando lo vas a colocar en una carta normal, por ejemplo, No, en- a- a- ya estaría en este formato. O sea, esto no, o sea, reproducir esto en una carta, es más fácil al revés, coger una carta astral y ubicarla acá. por eso, por Ah, eso. Sí, sí, es claro, 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 lo que te sí. comento. Si estás considerando Sí, dos claro, esa es punto la otra forma cinco de, sí, para ubicar la posición claro, exacta de una carta ya lista para meterla aquí. O sea, 2.5 por cada signo para saber esa, exactamente en el grado que me está cayendo con relación a un signo en claro, claro, particular. Ah, claro, ok, ok. De que sí, sí, sí entiendo que el método, pues sí, sí lo vamos a hacer al inicio. Pero es ubicar una carta ya, como me hiciste la mía. también, sí, sí, como dices, cada dodecanato son 2,5 grados. Ujú. Entonces, pues, se puede hacer la conversión.
Y lo bueno es tener ya el software de Jairo, ¿no? El AstroPack que tiene estos colores y los muestra exacto. Entonces, ahí sí ya no cabe la menor duda. Ya eso después podemos mirar después. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso que yo hago como una nueva capa es preguntarle a los conductores de cada uno de estos cuatro signos, porque Urano está en el vehículo Tauro, pero el vehículo Tauro tiene un conductor elegido, que es Venus, ¿sí? Y Saturno y Escorpio también tiene un conductor elegido, que es este Marte morado. Entonces acá vamos a tener como el enfrentamiento de los dos conductores de estos dos vehículos. Y vamos a mirar en dónde están, ¿no? Entonces, veamos primero Marte. Marte puede estar en cualquier parte del zodiaco. Entonces, tiramos otra vez, dos veces los dos dados. ¿Sí? Me sale el 6 que es Virgo, y el 10 que es Capricornio. Entonces, quiere decir que Marte está en Virgo y en el color café, acá. Sí. Entonces, este es el dispositor de este Saturno. O sea, este manda sobre este Saturno lo califica. Esa es otra forma diferente, inclusive al de los aspectos. No tiene que haber un aspecto para que este Marte le mande energía a este Saturno, porque está en su vehículo. O sea, y Marte siempre va a estar conectado consigo mismo, ¿no? O sea, es como en la película esa de Avatar, donde los animales y sus conductores, ¿no? Compartían unas trenzas por allá y eran uno solo, se convertían en uno solo. Entonces el planeta y el signo zodiacal también son uno solo. Y eso le permite a uno ver hacia dónde está mirando este Saturno en Escorpio. Porque una parte de la historia, ¿no? Primera escena es Saturno está actuando de una manera. Pero segunda escena es Saturno, al estar haciendo eso, va a llegar a este otro punto. Y entonces ya nos da una dirección hacia dónde se mueve la acción. Entonces, esa es la forma de poner Marte. Veamos Venus cómo lo haríamos. Entonces, para Venus necesitamos ahora sí esta herramienta. Porque Venus solo se puede mover, solo se puede mover 48 grados adelante o atrás del Sol. Entonces cogemos esta herramienta, ponemos una esquina en el centro, la otra en el Sol, y Venus se va a poder mover en el círculo más grande. Entonces, para ubicarlo, solo voy a tirar un dado, y ese dado ya me va a decir dónde está. Si este Venus está en Aries, o está en Piscis, o está en Acuario, o está en Capricornio. Tiene esas cuatro posibilidades, ¿no? Y eso hace, pues, toda la diferencia, ¿no? Porque es la forma de querer, ¿no? Es la forma de atraer cosas. Entonces, tiremos el dado, a ver en qué color nos sale. Me sale el número 2. El número 2 es el anaranjado. Uy, es el anaranjado. Ay, es que aplazar acá. Entonces, el anaranjado. Acá. El anaranjado está por acá abajo, ¿sí? Entonces voy a poner aquí a Venus en el signo de Capricornio, ¿sí? Sí se entiende ahí por qué, ¿no? Que solo tiro un dado y me sale un color. Como hay una relación entre colores y números, pues me salió el anaranjado y el anaranjado está ahí. Entonces ya puedo inclusive quitar esta otra para que no me estorbe, ¿sí? Y ya tengo una carta mucho más compleja para analizar, ¿no? Entonces ya puedo empezar a calificar cada uno de estos personajes.
Entonces, si este personaje es un personaje que nos habla, por ejemplo, de un cambio de era espiritual, ¿no? De un despertar de conciencia, ese despertar va a estar orientado en el tema de la sanación, ¿no? Virgo es el signo que tiene que ver con la salud. Entonces, acá hay una combinación de color morado con color verde. Esa combinación es una combinación sanadora porque arregla lo que hay que arreglar y expulsa lo que hay que expulsar, o lo acaba o lo consume, ¿no? La idea, estos dos signos cuando se juntan son tremendamente sanadores. Y como están en la casa del cuerpo físico, pues acá hay un potencial de este cambio de era para que nosotros podamos hacer terapias sanadoras incluso sobre el cuerpo físico. Una pregunta, ¿Mm? porque me tengo que salir, pero no me quiero quedar con la duda. O sea, sacaste el Marte morado, obviamente, porque estamos trabajando con el Scorpion, Exacto, que es así morado, es, y obviamente el Venus naranja por Tauro. exacto. Em, eh, pero bueno, pero también morado es Plutón, que es también regente Sí, de podría uno. Escorpio. Ahí eso es una decisión ya del consultante, pues de la persona que está consultando, si quiere, hasta qué punto se enreda a sí mismo, ¿no? Si yo saco muchos planetas, pues quedo loco. No, no, Entonces, no, pero con respecto pero, al regente. claro, claro, yo había podido poner a Plutón, ¿no? Y de Ah, hecho, ok. pues uno puede decir, bueno, ¿y Plutón dónde está? ¿No? Eso es una pregunta válida, ¿no? O sea, y todo Mm, responde, ¿no? Porque Plutón va a ser el que nos va a decir cuál es la esencia, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la transformación? ¿Dónde está el miedo? Entonces, mm. pues también sería bueno decir, bueno, ¿dónde está el miedo? Sí. Pero El miedo o entonces, el cambio inevitable también, o ¿no? el cambio inevitable, podría ser otra interpretación. Pero procuro no meter más personajes cuando no es desarrollado los que ya tengo en el tablero. Ujú. Entonces, a este no o sea, ya con estos tengo harto, ¿no? Cómo entretenerme, Información. ¿no? Ujú, Porque pues mira que es un Venus en tierra y un Marte en tierra, en ujú, casas de tierra. O sea, esto salió bastante terrestre, aunque el Sol mira que es muy aéreo. ujú. Sí, el talento es mental, pero la función es puramente práctica. Hay que Bueno, materializarlo. hay que materializarlo y sirve para, o sea, toda esta teoría debe servir para cambiar el cuerpo. Y si cambia el cuerpo, entonces cambia la mente, ¿no? Es un ciclo. Ay, una disculpa, Sergio. Bueno, Súper interesante. No me quiero ir, de verdad, pero sí tengo un compromiso serio al bueno, otro lado. Bueno, ahí lo veo en video. Muchas bueno, gracias. listo. Bueno, Manuel, me gustaría escucharlo. ¿Cómo interpretarías tú esto que nos salió ya a partir o complementando lo que ya hemos dicho de Urano y de Saturno y del Sol? ¿Cómo verías ese Marte y ese Venus? Bueno, como tú lo manifestaste, en la parte de la práctica que nos lleva en el sentido de tierra, ¿sí? En el Virgo, eh, pues tiene que ver lógicamente con ese manejo de los recursos a nivel práctico como fruto del trabajo, ¿cierto? Ujú. Y ese Venus también allá perdón, tenemos el otro, así, Venus Sí, Venus, en sí. Capricornio, que también está en tierra, Capricornio tierra, y ese Venus estaría en esa casa también del trabajo, que es como amor al trabajo, ¿no? Sí, Eh, ahora píntamelo más colorido, o sea, esta es como la ecuación. la ecuación, sí. Venus en Capricornio en casa 6, pero empieza
representando un Venus, Venus anaranjado. ¿Cómo se eh, siente un Venus anaranjado? es un Venus anaranjado, es aquel de placer, aquel Sí, de gusto, de disfrute. sí, Por eso ese trabajo que es práctico eh, claro. se va a hacer pues con gusto. ¿Sí? ¿Dónde se siente a gusto? En Capricornio. Capricornio, lógico, Y ese es el tema, es porque a los demás práctico, dicen, uy, ¿le gusta Capricornio? es práctico, ¿no? Es muy utilitario y muy práctico. Esto tiene que servir o si Igualmente muy sirve, racional. claro, ¿Mm? es muy práctico, sí, y muy Ya, de... ese Marte que lucha ya en casa 2 es aguerrido, ¿no? Ujú, Que se hace con fuerza claro. La y fuerza de voluntad, podríamos decir, ¿no? Como, de una forma ordenada, sí, temática, que sería como ese Virgo a nivel funcional. claro. Y en casa dos los recursos, ¿no? Entonces también todo esto que se está haciendo debería ayudar a implementar una forma también de ingresos, ¿no? O sea, esto no solo es para jugar, sino pues es un método de vida que el que quiera llevarlo a lo profesional tiene que poderse, ¿no? Basar en todo este conocimiento. Igualmente, si es de esa manera, tanto la parte del gusto por el trabajo casa 6 y de los valores en casa 2 ilumina ese sol, pues por ejemplo, a través de las sociedades, ¿no? No Mm, sé, o sea, sí, sí, claro, una sociedad daría mucho fruto, claro. mucho Es impulso. tiempo, en Una tiempos marca que- acuarianos Sí, prosperan los grupos. sí, y no sería tan personal, personal, Claro, sino claro, nosotros. muy bien. Y ese Saturno en casa 4, tú tienes uno parecido, creo. Eh, no, yo tengo, Lina, vaya, Lina, ¿tienes tú un Saturno en casa 4? Sí, yo tengo Saturno en casa 4. ¿En qué signo? Ay, carambas, ahí me cogiste. Espérate, lo miro rápidamente. Pues creo que se lo tengo al lado de mi nodo, ¿no? De mi nodo. Saturno, sí, Ah, ¿crees? no. En casa 10 lo tengo yo. Ah, Saturno. ¿A Saturno me preguntaste, perdón? Sí, Saturno, ¿en dónde lo tienes? Creo que lo tengo en casa 10. Espérate, lo miro. A ver, no acá por ahí, acá. Ah, no, sí, lo tienes es en casa 9. Y tiene la luna, es en Capricornio, eh, en la casa Así 4. en casa 9. Bueno, ¿cómo interpretarías este Saturno en la casa 4? Es establecer unas estructuras diferentes de la forma en cómo transformo mi hogar, pues mi Bueno, esa es la estructura. ecuación. ¿Y esa ecuación qué imagen genera? ¿Qué imagen genera? O sea, ¿qué tipo de personaje? O sea, siempre empieza por el personaje y Ok, ponte en los zapatos del personaje y dime cómo te sientes siendo ese personaje. Y una ¿cómo me vez que ya sentí? eres ese personaje, entonces te pones a hacer lo del signo zodiacal. Y Ok, después de hacerlo del signo zodiacal, levanta uno la mirada y dice, ah, ¿dónde estoy? ok, vale. Entonces ese personaje es un personaje que ve
posibilidades, o sea, como que tiene muchas herramientas diferentes, ¿sí? O sea, como Ahí que tiene, la clave está en que Saturno es muy puntual. Sí, sí, Saturno va exactamente ¿no? A lo que es importante. Entonces va a prioriza marcar un a cambio, marca un cambio, ¿sí? En el proceso en marca, el que está. Entonces es un cambio en Escorpio, un cambio de la transformación. Marca un transformación. momento antes y después de la transformación. Ok, ¿Sí? Y como está en Piscis, pues decimos que es una transformación espiritual. igual, Le puedo poner el adjetivo espiritual. Los ok, dodecanatos también son adjetivos, ¿no? Entonces, el verbo principal es el sustantivo principal es la transformación. Y el personaje es este personaje que es muy puntual para terminar y comenzar actividades. Y es como un prefecto de disciplina. Pero este prefecto, hay dos prefectos. Hay el prefecto más llevado chapado a la antigua, podríamos decir, de regla en mano, y el otro prefecto que es un prefecto más social y con tecnologías más de educación innovadoras. Pero es el mismo Saturno, ¿no? Que tiene una cara de profesor de reglas y otra de un profesor de psicología y de nuevas visiones del mundo. Entonces, ese super Saturno está pasando por un momento escorpiano. Y cuando ese personaje pues está pasando por un momento escorpiano, pues va a sentir que se transforma, ¿no? Que esto lo afecta. Y en la descripción también es bueno uno mostrar qué siente, cómo lo afecta, ¿no? Cómo es intensa ese paso de este Saturno que quiere definir muy precisamente un momento antes y un momento después. Y sin embargo está en esta tormenta interior, que además está en la casa 4 que no muestra a nadie, ¿no? Entonces, claro, todo el esquema que estamos desarrollando acá se basa porque todos, con toda seguridad que tenemos un dolor que queremos sanar, ¿no? Y que queremos aprender a entender, no solo sanar, sino a acompañar y admirar en cierta forma, ¿no? Ese sería el ideal, que uno pueda no calificar de negativos los puntos oscuros, sino que sean más bien potenciadores. Entonces, ese Saturno tendría también esa connotación. Como decimos, podemos agarrar esa sensación, ¿no? De una persona culturalmente innovadora que se está transformando desde el interior a través de un proceso, y ahí miramos el Marte, ¿no? Y entonces ya no tenemos que describir Marte, sino hablamos de que ese proceso de transformación se da a través de la salud, ¿no? Y se da a través de los buenos hábitos. Virgo son los hábitos, ¿no? Y hábitos, mira uno más afuera que, pues hábitos corporales, ¿no? Los hábitos de alimentación, podríamos decir, que son los recursos fundamentales. Entonces, si toda esta técnica la podemos llevar también a comer mejor, pues sería un éxito, ¿no? Y se puede hacer. O sea, la idea es que entre todos veamos cómo podemos armar un esquema que sea válido inclusive para un diagnóstico, para una recomendación también en el campo nutricional, ¿no? Entonces, todo esto son campos que se abren gracias también al tablero, ¿no? Que de pronto uno no había pensado en eso inicialmente y el tiempo le dice, pues es un buen momento para hacer algo de estas características. chévere. Ujú.
¿Qué preguntas surgirían? O sea, Manuel, Pues, Olina, ¿qué no? digamos, ¿Qué? eso lo quería proponer para este curso. Si hiciéramos cada uno como una bitácora personal, o sea, ya como este curso, o sea, Mm, como llevar esa, en el manual nuestra historia, ¿sí? Como sí, sí. cada uno de nosotros pues tiene esa impronta, pero ver cómo con base en esto podemos terminar el curso, ¿sí? O sea, Pues mira que si tú dices eso, pues ahí podemos sacar el personaje Mercurio, el Mercurio amarillo, es el ujú, regente de Géminis, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los cuadernos, los escritos, todo lo que sean las colecciones de palabras, eso es Mercurio. Mercurio es el gran mediador. Entonces, podemos mirar dónde está Mercurio. Entonces, Mercurio también es de la familia, mejor dicho, de los que necesitan la plantilla. la plantilla. Entonces, aquí Mercurio ya no puede tener tantos cambios. Hay dos posibilidades. O Mercurio está en Piscis o Mercurio está en Acuario. Y eso va a mostrar una diferencia sustancial, porque una cosa es ese cuaderno que se hace en la experiencia y que no se registra, y el Acuario que se registra. ¿No? Es más racional, yo lo puedo compartir, ¿no? El acuariano. En cambio, el pisciano es energía pura, es amor puro, ¿no? Y se transmite por lenguaje no verbal y se transmite también a través de lo inconsciente. Entonces hay dos comunicaciones, la inconsciente y la consciente. Entonces vamos a tirar el lado a ver cuál de las dos nos sale, ¿sí? Porque no hay más posibilidades. Y vamos a ver con qué matiz, además. Entonces, tiramos otra vez los dos dados. Ah, no, perdón, es uno solo para mirar en la rueda pequeña. Entonces salió el número 5. El número 5 es el color blanco, está muy cerca del sol. Sí, y blanco. Ah, bueno, no leemos el color del que salió acá, sino el dodecanato. Entonces, está muy cerca también acá de Virgo, ahí calculando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de todas las formas de transmitir la información, lo que dice Lina es que lo hagamos de la forma acuariana, ¿no? Que no nos quedemos solo con lo pisciano, en que tenemos una experiencia, pero no la registramos, ¿cierto? Y que sea algo muy de compartir, ¿no? Está en la misma línea del sol. Y de la co-creación, en el Sí, sí. Mira qué compartir y interesante. co-crear. Entonces ya sale en esta tirada un Mercurio en Acuario y un Venus en Capricornio. Hay un gusto por las reglas y por las normas, pero hay un interés por hacer las cosas diferentes. ¿Mm? Y uno puede empezar y hacer otra vez relaciones. Entonces, eh, ¿cómo era? Ah, Mercurio también está regido por este mismo Saturno, ¿sí? Y por ese mismo Urano. Entonces, quiere decir que también esa comunicación y este cuaderno debería involucrar la parte de la pasión, ¿no? La parte de la transformación radical, ¿no? Ahí se vuelve un diario íntimo, ¿no? Aquí están, por eso están en cuadratura, ¿no? Uno sería el diario íntimo, que sería Saturno en Escorpio en casa 4, y otro, la memoria que yo puedo compartir en el grupo, ese sería el acuariano, una perfecta cuadratura.
es un desafío, porque si me quedo solo en describir lo que no es privado, pues pierdo mucho potencial. Y si me quedo en lo privado, pues no comparto nada. Pues chévere. Y además, así como lo haces en una propuesta de la foto de todos como grupo en este instante, pues también hace parte de la radiografía de cada uno de nosotros en este proceso. Claro, claro. Claro, cada uno le habla de una manera especial, dependiendo de dónde tiene uno, que tiene uno en Virgo, que tiene uno en Capricornio, Sí, que tiene en Tauro, ¿no? Esto salió muy de tierra, mucha seguridad, ¿no? Hay en todos los planetas, todos son pares. Marte está en par, Saturno está en par, Venus está en par y Urano está en par, y los únicos impares son el Sol y Mercurio en Acuario, ¿no? Y el ascendente en Leo. Entonces la creatividad como base, como origen, pero después la manifestación se da es en la materia. sabes que también me da la lectura como, de cómo de este ejercicio podemos materializar. Mm, sí, O sea, cómo este ejercicio, este curso nos va a permitir materializar mm, este curso que nos estás claro, impartiendo. claro. Volverlo un recurso, ¿no? Práctico y útil, ¿no? Que sirva Exacto. no solo para divertirse o para aprender, sino Evidenciar. para ayudar, ¿no? Para ayudar también a otras personas a que en- Mm. entiendan, ¿no? Cómo funciona esa sinergia con el universo, donde no se puede uno salir de un orden que está preestablecido, pero que es muy difícil de predecir, o sea, ¿no? Aunque sí está totalmente preestablecido, es totalmente imposible llegar a predecirlo con precisión. Los extremos, ¿no? Esos son los extremos de Escorpio. Escorpios, ¿no? Ya es hasta que se rompe la cuerda de lo tensionado. Eso es Escorpio. Bueno, Me perdí la explicación de ah, Venus y Marte, hombre. pues si quieres, volvámosla a hacer y la hacemos En diferente porque serio. lo bueno de este tipo de lectura es que dependiendo de uno cómo empiece, uno puede decir algo completamente diferente. Entonces, ¿de dónde sacamos Venus y de dónde sacamos Marte? Lo sacamos de los regentes de cada uno de los signos, ¿no? El regente de Tauro es este Venus y el regente de Escorpio es este Marte. Entonces, estos planetas nos van a decir cómo actúan el planeta inicial. Entonces, en este caso, el inicial es Urano. Decimos que para interpretar debemos ponernos en el papel del personaje. Entonces, si yo me pongo en el papel de Urano, pues empiezo a brincar, empiezo a pararme en la cabeza, ¿no? Como que empiezo a ser como un científico loco de esos que, ¿no? Tiene todo espelucado y, ¿no? Con bata y haciendo algo totalmente diferente a lo que hace todo el mundo. Y luego, pues me pongo la acción Tauro. Y la acción Tauro es conseguir recursos, ¿no? Entonces, claro, ¿con qué tipo de recursos? Pues va a conseguir recursos que sean muy diferentes, ¿no? Todo lo que parezca alternativo y novedoso, ¿no? ¿Y en qué escenario? Pues en el escenario de la casa 10, es decir, en el escenario de lo profesional. O sea, este Urano ayuda a lo profesional,
¿no? Y transforma lo profesional, le da un vuelco, ¿no? Lo hace dar un salto cuántico en recursos, ¿no? Entonces, ese salto cuántico se puede hacer de muchas maneras. Cuando uno ubica a Venus, decimos de qué manera se hace en este caso, y ahí ya se particulariza más. Entonces, para eso sirve este Venus que nos dice que está ese en Capricornio y en la casa 6. Quiere decir que este, si bien es bien revolucionario, pues tiene bastante tierra por delante, ¿no? Y entonces va a ser una revolución práctica y no va a ser una revolución alocada que se hace sin ningún criterio porque hay mucha tierra que pone en línea a este Urano. Entonces, este Venus va a ser muy preciso para los temas que están relacionados con la salud o con los hábitos de vida, que los hábitos son la salud, ¿no? Entonces, el poder precisar cada uno de los temas, esa es la labor capricorniana. Y por eso es que yo defiendo mucho el ser muy exactos con las palabras, no decir más palabras de las que en la carta están. Entonces, el poder explicar ese Venus con esa sencillez es lo que hace el sistema sanador. Y por el otro lado, pues va a estar esa voluntad inconsciente, ¿no? Que también es la voluntad del momento en la que hay una transformación profunda a nivel espiritual, que también está orientada hacia el color verde, porque si bien Venus está en la casa 6 que es verde, Marte está en el signo de Virgo, que es verde. O sea, por lado y lado tenemos verde y por lado y lado tenemos el anaranjado. Tenemos el anaranjado de Venus y aquí tenemos el anaranjado de la casa 2, ¿no? Esa combinación anaranjado-verde decimos que es la de conseguir recursos y trabajar con ellos, ¿no? Entonces, esta parte práctica es la que está matizando este, este, este momento, diría yo, ¿no? Porque el eje vertical nos habla del momento en el que estamos viviendo, mientras que Venus y Marte nos dice qué hacer en ese momento. Y son dos cosas, uno el momento y otro qué hago en el momento. Y el centro de todo es el pensamiento alternativo, creativo, porque está con el ascendente en Leo. Entonces, esa sería otra explicación de Marte y de Venus, ¿no? Que funcionasen. Son importantísimos para que este Urano y este Saturno se comporten bien, nos digan hacia dónde van. Perfecto. Y tú tienes, por ejemplo, dentro de tu sistema esas palabras claves Claro, eso para está cada uno claro, mira, eso es lo que en te el manual. explicaba al Cuando principio. nos los compartes. Mira, en el manual que les voy a dar, mira todo el listado que hay de palabras clave y todo lo que está a la izquierda también son, pues parece escrito en lineal, pero también son puras palabras clave. O sea, todo esto son palabras clave e imágenes clave. Entonces, sí, en estos días les estoy dando ya el manual para que lo tengan. Pero esa es la forma de utilizar este tablero. Entonces no hay una cantidad de planetas que no lo necesitamos a menos de que ya me surja a mí la pregunta y diga yo, ¿y cómo funciona, por ejemplo, la comunicación, por ejemplo? Quería yo preguntar, ¿cómo debería yo comunicar esta información? Entonces, miro que, claro, la comunicación va a ser la casa 3. Y entonces ya puedo yo decir alguna información sin necesidad incluso de tirar el dado, porque ya aquí me está diciendo que la información es en gran medida visual, que eso es Libra. Libra decimos que es como la flor, Libra es eso que uno muestra, es como los espejos. Entonces es como uno habla de esa capacidad que tiene uno de reflejar la información. Entonces, por ejemplo, partiendo de ahí que
regente de Libra. Venus está Ese sí, en Capricornio, en exacto, Virgo. exacto, exacto. Ahí, Entonces, pero entonces, elegante. mira, por un lado, derrumba el método en Sí, eso sería Urano como, en Virgo, pero aquí está diciendo que sí materialicemos el método, quizá de otra forma ah, más creativa o más aterrizada, porque está en el Venus naranja de la materialización o de los valores como tal. Yo veo la casa 2 como sí. O este, sea, es que habría recursos. dos, sí. Es que este Venus, todos los planetas tienen doble personalidad. Entonces hay una personalidad de Venus que le encanta a Capricornio, por lo que son ambos de tierra, y hay Ujú. otra personalidad azul que aprecia a Capricornio. Y ahí hay una diferencia entre lo que le gusta, que es el anaranjado, y lo que aprecia estéticamente, que es el azul, ¿no? Entonces, la comunicación debe mostrar un aprecio por la mecánica, un aprecio por la funcionalidad, ¿no? Y la Lo técnica, práctico. la práctica, ¿no? La técnica, es el gusto por la técnica, ¿sí? Entonces cambian también las palabras porque si viene del azul, pues de pronto ya no hablo tanto de lo físico, sino más de lo estético, de lo O de lo conceptual. intangible. Claro, lo intangible es ese Venus que dice esto es bello o es horrible, ¿no? Y no es que sea físicamente bello o físicamente horrible, que eso sería lo que dice Venus, ¿no? Venus es lo que es y no es ni bello ni horrible. En cambio, Venus iba a decir, no, las cosas son o bonitas o feas, pero hay que decidirse, ¿no? Por eso es la balanza. En cambio, Tauro es una sola pieza. Entonces Venus tiene una doble personalidad amplia, ¿no? Va desde lo más material y físico, lo más pasional, a lo más conceptual y artístico. Es, Entonces, es, sí, dime. no, es que estoy intentando eh, juntar, porque ese azul es el que corresponde a Libra, pero está en el azul de Piscis. Eso es, Eh, o no. O me está dando la no, aquí ya descripción. no porque como O, no tengo planetas, entonces simplemente estoy leyendo Libra en la casa 3. no, no, está bien, pero el azul de lo sublime que me estás hablando de las dos posiciones de Venus, por Sí, su exaltación en Piscis, por ejemplo, sí, bueno, no creo que haya sido así, no, creo que, eh, pero no, porque ese azul es el Libra. sí, Ok, entonces, la atribución a Piscis, ¿por qué se le estás dando? Porque está cayendo no, en no. el azul de Piscis. El Piscis que mencioné es porque Saturno está aquí en el dodecanato de Piscis. Entonces, este morado tiene un matiz pisciano, es decir, tiene un adjetivo espiritual. Entonces, si Escorpio es una transformación de todos los tipos de transformación, esta es una transformación espiritual. Pero hablando de Venus, o sea, no Pero estamos Venus saliendo de, no tiene nada que ver con Piscis, no sé si, ¿por qué lo no menciono? sé, porque entonces escuché No, definiciones acerca de Piscis. O sea, lo no, que me está diciendo es definiciones acerca de Venus en su posición, que es en Libra, sí, no, y en su segunda regencia, que es con Tauro. exacto. Entonces, aquí lo que pasa es que este Venus, o sea, cuando ya le meto la información de la casa 3, pues tiene que conectar la práctica con lo estético, Ujú. ¿sí? Entonces, mira que ahí nos sale otra respuesta adicional a lo que ya está aquí. O sea, uno es como esculpir un bloque de mármol, ¿no? Ir tallando, ir viendo dónde están cada uno de esos planetas y le sale a uno una carta. Puede que no sea de una época reciente, ¿no? Puede ser una carta de un momento hace
miles de años, pero igual tiene una configuración que es posible, ¿no? ¿Podemos entrar la luna en la ecuación para ver? ¿O no Bueno, hace falta? aquí es todo, ya, pues depende de la pregunta. Como ejercicio podemos decir, bueno, ¿y qué me dice a mí la luna? ¿Sí? Entonces, la luna, pues, es el personaje que nos habla del inconsciente sobre todo, ¿no? Es el piloto automático que nos lleva a actuar de tal manera que sintamos que nuestra madre nos ama. Sí, es una razón, ¿no? Que muchas veces no tiene nada que ver con las razones del mundo exterior. Entonces, saber dónde está la luna es saber cuál es esa necesidad inconsciente que uno tiene que trabajar porque si no va a volverse un hueco por donde se va a ir la energía de lo que acabamos de mirar. O lo que te puede sabotear, y en este caso Claro, esa porque es la está casualmente en el saboteadora inconsciente. por excelencia, ¿no? Entonces vamos a tirar el dado a ver dónde estaría el posible Es, sabotaje. es como esto está bien lindo, pero a ver por dónde la vamos a regar. ¿Sí? Entonces salió el 9 y el 6. El 9 que es Sagitario, entonces es una luna en Sagitario. Y en el color verde que es Virgo, por acá. Entonces, claro, ¿cuál es el miedo o la necesidad de la luna en Sagitario? La acabamos de ver en el video de hace poquito, ¿no? Es una luna de la confianza, es una luna que cuando crece está muy contenta, como que todo se le facilita. Pero entonces el desafío va a estar es cuando las cosas se compliquen, que esta luna pues quiera que todo se interprete demasiado fácil, ¿no? De una manera muy alegre. Entonces, ahí el balance entre luz y oscuridad es clave. Ni tanta luz que se vuelve un optimista iluso donde todo le ve el lado bueno y nunca enfrenta nada negativo, ni tampoco quedarse en el polo negativo donde todo es un desastre y eso nunca va a haber solución. Entonces, ese punto medio es el desafío, ¿no? De esta carta. Y entonces el cómo va a ser el mismo signo. Entonces el signo es el signo de Sagitario, es yendo más allá, es liberándose de Escorpio, que es lo que está antes, que es liberándose de esa sensación de estar en transformación, ¿no? Porque hay un punto en el que uno tiene que dejar de transformarse para hacer el cambio, ¿no? Y ya decir, estoy al otro lado, y, ¿no? Y me debo sentir diferente. El cambio se dio, reconocer que el cambio se dio y no siempre estar anhelando cambio, anhelando más cambio y siempre queriendo más Sagitario y nunca Sagitario es suficiente, nunca la filosofía es suficiente, ¿no? Sino que uno ya se siente como libre. Esa sería la luna ideal. Y en casa 5 pues gozosa además. La casa 5 es una casa de gozo, es una casa de mucha energía porque es la casa de Leo, ¿no? Es la casa del sol. Entonces acá se mezcla Sagitario, que es de fuego, y la casa 5 que es de fuego también. Entonces hay una energía luminosa muy grande, ¿no? Y hay una necesidad en el sistema de también de hablar de lo claro. Yo diría que esto también pues es parte del enfoque que yo le tengo al sistema y es que si uno va a programar a otras personas, debe programar en positivo, nunca programar en negativo. Decirle a una persona que no va a lograr algo, que no va que no puede lograr algo, pues es algo que está programando en negativo. Entonces, para mí, ¿no? Claro, todo tiene un punto donde se pasa, ¿no? Y donde ya está siendo demasiado optimista y la realidad, ¿no? La práctica a la que nos lleva Marte y Venus, pues tiene que también estar acorde, ¿no? Con ese Sagitario tan volado. Entonces, ese para mí sería la luna. Muy bien, Sergio, gracias.
Entonces, eso es, ¿no? Cómo uno le puede ir llamando personajes y va respondiendo y los personajes van a empezar a interactuar unos con otros, van a aparecer aspectos, van a aparecer, ah, uno puede leer una carta completa, pero empieza con respondiendo en el orden que es. Bueno, pues lo dejamos por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Muy muy bien. chévere. Bueno, chao, Feliz chao. Muchas, noche muchas para todos. gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego.